Primera de Corintios, capítulo 7, verso 22. Es un solo versículo. Si ustedes quieren, pueden leer todo el texto tranquilo en su casa, pero quiero centrarme en algo que olvidamos con mucha facilidad. Son una serie de palabras, un juego de palabras, y esto parece un contratiempo, parece que no es entendible, pero de la forma en que la Biblia lo enseña es entendible y es factible para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esto es un juego de palabras que es incomprensible. Si soy libre, ¿cómo soy esclavo? Es incomprensible para mí. El título para la predicación de esta tarde es Tengo la libertad y soy esclavo. Encontramos allí, en la desenvoltura del texto de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 22. Quiero comenzar introduciéndolos con una pequeña anécdota para que ustedes vean lo que Dios hace con el ser humano, el cual se pone en sus manos, se rinde a Él y se deja utilizar por Él. Cuando un hombre de negocios cristiano hubo terminado de arreglar unos asuntos con su abogado de San Luis, allí en Estados Unidos, preguntó a este: siempre le he querido hacer una pregunta, pero hasta ahora he tenido miedo. ¿Por qué?, contestó el abogado. Yo pensaba que no tenía miedo de nada. ¿Cuál es la pregunta? El negociante dijo: ¿por qué no es usted cristiano? El abogado bajó la cabeza diciendo: no hay un pasaje en la Biblia que dice ningún borracho podrá entrar en el reino de Dios. Usted ya sabe mi debilidad. Bueno, respondió el abogado, esto no es lo que le he preguntado, continuó diciendo el negociante. Le he preguntado por qué no era cristiano. Y usted, respondió el abogado, no puedo acordarme de nadie que me haya preguntado jamás si era o no cristiano, pero estoy seguro de que nadie me dijo cómo debía llegar a serlo. El cristiano acercó a la silla del abogado, le leyó unos pasajes de la Biblia y le dijo simplemente: pongámonos de rodillas y oremos. El abogado empezó a orar primero: oh Jesús, ya sabes que soy un esclavo de la bebida. Aquí esta mañana tu siervo me ha enseñado el camino del Señor. Ayúdame a deshacerme de esta esclavitud. Cuando más tarde el abogado hablaba de este incidente, decía: pasó tal como les digo, Dios rompió aquella esclavitud en el acto. ¿Quién era el abogado alcohólico? El señor Scofield, o el doctor Scofield. Scofield fue un escritor, un teólogo, que hay una Biblia dedicada a su nombre. Se va a echar ventilador encima. Hay una Biblia que se llama Biblia de Estudio de Scofield. Y este hombre, pues, a cada versículo, en cada capítulo, va haciendo anotaciones de los versículos para dar una mejor comprensión de los textos. Así que si la encuentran por ahí, se está refiriendo a este abogado borracho, el cual un hombre, un cliente de él, tuvo la osadía de preguntarle por qué no era cristiano. Y lo pudo llevar a los pies de Cristo. Dios hace con el que se deja hacer. Dios actúa con quien se deja que actúe. Yo puedo decir, soy lo que soy, y no dejar que Dios actúe en mí. Puedo hablar, llevar nombre de que soy cristiano, y sin embargo no tener una vida acorde a lo que yo estoy diciendo. Dios utiliza
a los seres humanos cuando se dejan utilizar. Si no se deja, bueno, usted siga diciendo lo que es, siga diciendo lo que cree que es, y luego vendrá la sorpresa. Cuando hay una conversión, tiene que haber un cambio radical. Tiene que haber un giro de 360 grados. Si ese giro no se produce, usted no está viviendo una vida cristiana como Dios demanda. Usted se está engañando a sí mismo y está dejando pasar el tiempo y no está confrontando, sino que, bueno, ya yo he creído y pienso, el que es salvo para siempre. La Biblia enseña acerca de la seguridad de la salvación. También enseña a que nos aseguremos en qué Dios hemos creído. Aquí cuando habla de tengo libertad y soy esclavo, el apóstol Pablo eso lo tenía muy claro. La palabra liberto tiene una expresión bastante clara en el griego y es eximir de la responsabilidad. Es aquel, está libre de cumplir, está libre porque alguien ya pagó su deuda. Eximido, libre, ya no hay culpa sobre él, está por completo aislado de lo que fue su maldad, su pecado, la que fue su condición para pasar a una condición nueva. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 36, es bueno que sí lo busquen porque esto les va a dar mucha orientación. Evangelio de según San Juan, capítulo 8, verso 36, dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Juan le estaba hablando a los fariseos, intentando enseñarle que la ley está bien. Lo que es más allá de la ley, toda la imposición, no está bien. No se puede vivir una apariencia de ser santo sin ser santo. Aquí dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando nosotros somos libertos en Jesús por su verdad, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección y ascensión a los cielos, cuando nosotros entendemos ese mensaje y aplicamos ese mensaje a nuestra necesidad, tiene que producirte sí o sí un cambio de conducta, un cambio de actitud. No puedes seguir siendo el mismo que fuiste, no puedes seguir haciendo las mismas cosas que hiciste, porque entonces no hay cambio. Si no hay cambio, entonces tienes que pensar en qué Dios has creído. Cuidado que la eternidad está detrás de la puerta. El ángel de la guadaña acecha en el lugar menos pensado por tu parte. Y en su momento Dios le va a permitir sesgar la vida. Y si no estás dentro del círculo de los salvados, la eternidad será muy dura. Esto lo he podido enseñar en el seminario y muchos me han dicho que bueno, la salvación sí es segura, ¿por qué se tienen que preocupar tanto? Digo, vale, la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Dios me la ha ofrecido y Él no miente, yo la escojo o la rechazo. Hasta ahí va todo bien. Si la escojo, paso de ser esclavo a ser libre, para luego ser esclavo de Cristo. Antes esclavos del pecado, ahora libres por la sangre de Jesús y luego esclavos en Jesús para servicio, para gloria y honra de su nombre. Pero hay una obligación. Cuando yo adquiero la salvación, la ciudadanía celestial, estoy comprometiéndome en que mi vida tiene que girar por completo. Salir del pecado para venir a la luz. Estoy en la luz para servir a Dios y al ser humano. Cuando trata de no servir a Dios y tampoco sirvo al ser humano, créanme, entonces su salvación es inútil. Usted no ha creído en el Dios que la Biblia enseña.
Porque el Dios que la Biblia enseña a vivir una vida completamente transformada. Si no es así, piensa, medita, escudriña. Si no ha habido cambio, no estás dejando actuar al Señor en tu corazón. Sigues tan esclavo como antes, pero solo has acallado tu conciencia. Ahora soy de Cristo. El que es de Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y tienen que ser hechas nuevas. Toda nuestra actuación, nuestra conducta, nuestra forma de ser, todo en nosotros tiene que ser cambiado. Que yo no digo que sea de hoy para hoy, puede ser de ayer para mañana. Es un cambio en el tiempo donde uno se va desproveyendo, quitando, arrimando lo que uno fue a lo que Dios no honraba, para empezar a hacer las cosas que honran a Dios. No tiremos de Dios para nuestro propio beneficio. Señor, mira que estoy, Señor, necesito, Señor, esto. Solo miro mi necesidad. Pero en lo que miro mi necesidad, no miro glorificarle. ¿Dónde está mi gratitud por haberme sacado de ese periodo de esclavitud? ¿Dónde está mi gratitud? Recuerden la historia del pueblo de Israel. Fue sacado de Egipto con mano poderosa y estando en el desierto, ellos claman contra Dios, pelean contra Moisés y contra Aarón, diciendo, ¿para qué nos sacaste del lugar de esclavitud? Al menos allí teníamos un techo, teníamos carne, y aquí ¿qué tenemos? Sol, calor, sufrimiento. Se habían olvidado por completo. Habían salido de una esclavitud, pero permanecía su corazón sujeto a esa esclavitud. Y nosotros no debemos ser así. Salimos de la esclavitud del pecado, de la miserable paga del pecado, de la muerte eterna destituido de Dios, para ser hombres libres, y hombres libres no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo, en la eternidad. Es lo que Dios nos ofrece. Y Pablo era muy consciente de esta situación. Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto, le está diciendo, Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Siendo esclavo para el pecado, ahora eres libre en este tiempo presente y libre para la eternidad. ¿Qué menos que gratificar, si cabe la palabra, honrar, trabajar, esclavizarse al que dio su vida por mí, en acción de gratitud, alabanza, gloria y honra? Si esto no se da, piénselo. Si esto no se está dando en mi vida, es señal de que yo o bien no he nacido de nuevo, o bien en alguna parte del camino me quedé atascado y me he desviado. Se está a tiempo. Usted recuerde siempre que nuestro futuro, nuestro tiempo de estancia aquí, tiene un tiempo limitado y que no podemos jugar, ya tendré tiempo para eso. No, si usted fue rescatado del pecado, viva como un santo. Y si no vive como un santo, pues las consecuencias es que usted no va a entrar en el reino de los cielos. La Biblia es clara en cuanto a estas cosas. Fue esclavo del pecado, es libre en Cristo, sea esclavo de Cristo, sea siervo de Cristo, sea servidor de Cristo. Honre a Cristo. Si no lo honra sirviendo aquí abajo en la tierra, no crea que va a seguir honrándolo en el cielo, porque no va a entrar. Esto es claro, la Biblia es clara. Yo no puedo esconder una realidad porque Dios me va a pedir cuenta a mí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y recuerden, la libertad implica cambio. De estar sujeto a un señor tirano que me tenía amargado, que me robaba la salud, que me robaba la esperanza, ahora a ser esclavo de aquel que me da la vida, me da luz, me da esperanza, me cuida, me mima, encima me hace hijo adoptivo, me incorpora a su propiedad y sus propiedades son mías.
lo mínimo que yo debo hacer es agradecerlo sirviéndole, y sirviéndole de corazón. Cristo habla de una libertad que los distancia de la perdición eterna, la angustia ante el más allá, la agonía de la soledad, la desesperación y una vida sumida en el miedo. Cuando hablo así me estoy acordando de las personas que he ido tratando en el paso del tiempo. He tratado personas convertidas y he tratado personas inconversas. Y en ambas dos he visto el tiempo final. En unas he visto un grado de desesperación tal que no han encontrado consolación, ni la han buscado en el sentido de decir, ¿qué puedo hacer para sentir paz con Dios? Paz con Dios busqué ganarla, dice el himno, con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Las obras no ganan la paz con Dios. La paz con Dios fue ganada por Jesucristo. Y también he visto vivir y morir personas conversas, personas que le han dicho sí a Cristo, le han dado su corazón al Señor y que no se han querido preparar en su tiempo presente confrontando la muerte. La muerte es un enemigo, decimos nosotros. No, yo digo, para mí personalmente estoy convencido, la muerte es una compañera de camino que en cualquier momento me da un disgusto. Pero ya estoy preparado, porque sé que en cualquier momento me salta la liebre por cualquier sitio. Si mi alma no está preparada sirviendo, agradando a Dios, esclavizado a aquel que dio su vida por mí, si no comienzo aquí, ¿creen que puedo tener continuación en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. Soy santo cuando he nacido de nuevo, y la santificación es un proceso de mejorar cada día. Si yo no mejoro cada día ese proceso de santificación, ¿cómo puedo proseguir delante de Dios? No puedo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si yo no experimento el vivir para Dios, el cambio, ¿cómo puedo estar ante la presencia de Dios? Hay un medio de justificación, pero también hay una obligación por parte nuestra, vivir acorde a la voluntad de Dios, vivir sirviendo, amando a Dios a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que venga. Nosotros debemos mantener firme y claro nuestro servicio y nuestras prestaciones en las filas de Dios. Pablo era esclavo en el judaísmo, un hombre sujeto a pasiones, un hombre sujeto a la ley, un hombre rígido que creyendo servir a Dios maltrataba a su prójimo porque no compartía su misma forma de pensar ni su línea doctrinal y los pasaba por la piedra. Él fue uno de los perseguidores de la iglesia del Señor en el primer siglo, hasta que luego pasó a ser perseguido. Cristo lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para que fuese un religioso dentro del pueblo cristiano? No, para ser un precursor, uno que da avance, uno que es punta de flecha para entrar en la sociedad pagana, gentil, para llevar el mensaje de salvación a las naciones sufrientes. Él entendió eso. Antes siervo de la ley, ahora siervo en la gracia para nuestro Señor Jesucristo. El pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y esa es la paga miserable del pecado que el ser humano obtiene, todos. Sin embargo, Dios ha dicho, vale, esta es la paga por el pecado, pero yo voy a dar una paga a aquel que se deja rescatar. Y la paga es eternidad conmigo. No pensemos solo en eternidad, pensemos en un tiempo presente también. Pablo pasa a ser esclavo, doulos, o siervo. Y él se mira siempre como aquel que está en la parte más baja del escalafón del servicio. Allí se ve Pablo
sirviendo el más pequeño, el más vil, como el abortivo se considera él, dando un servicio a Dios al cual había perseguido, al cual había pues profanado, por así decirlo, permitiendo la muerte de los santos. Pero el Señor, a pesar de todo, tuvo misericordia con él y tuvo un encuentro personal con él y tuvo que adiestrarlo y tuvo que enseñarlo y bajarle la cerviz de ser un hombre orgulloso, un hombre prepotente, un hombre con un poderío económico y con un conocimiento teológico, lo pasó a ser un siervo humilde, dependiente del Espíritu Santo, entregado directamente a la obra de restauración, de recuperación, de enseñanza y de apertura para la iglesia que hasta el día de hoy está en la tierra. Doulos, esclavo por Cristo. Vamos a volver a leer otra vez en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, y toda la raza humana es esclava del pecado, liberto es en el Señor. Cuando dice liberto, es que ya tu eternidad no estará en el lado opuesto donde va a estar Dios, sino va a estar al lado de Dios. Y sigue añadiendo, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Todos, de una forma u otra, el ser humano que es llamado, que yo considero que toda la raza humana es llamado a reconciliarse con Dios, una vez reconciliado, Dios le hace libre. Una vez que le haga libre, sepa ciertísimamente que tiene que servirle. Y cuando uno sirve, se está sujetando al requerimiento de un señor, de un jefe, de un mandamás, en este caso de Dios. Nosotros nos hemos sujetado a sus preceptos. Hemos aceptado su gracia, hemos aceptado su perdón, ahora tenemos que sujetarnos a sus preceptos. Y entre ellos nos dice, dejad toda inmundicia, dejad todo mal, apartarse de él, vivir una vida de santidad, conocerlo y conocerlo a través de su palabra, ser hombres y mujeres de oraciones, hombres y mujeres que impacten en la sociedad. Nosotros estamos preocupados porque muchas veces no sabemos cómo tratar con la gente, qué hacer para que la gente venga a Cristo. Y creemos que tenemos que buscar planes estratégicos, únicos, visibles, para poder llegar al corazón de la gente. Y la Biblia lo que nos está diciendo es que la mejor forma de llegar al ser humano es a través de un testimonio, de una vida cambiada, de una vida exonerada, es decir, una vida libre del pecado para vivir una vida de santidad. Es la vida más poderosa, la vida más potente, es la forma ejemplar en la que podemos llegar a nuestro prójimo, al vecino, al amigo, al otro y al otro y al otro, hasta el resto de la humanidad. Estamos llamados a ser ejemplos, porque en la medida en que nosotros seamos ejemplos, es la mejor forma de evangelizar. Créanme, lo que Dios hace aquí adentro y a solas, Él lo va a manifestar hacia afuera. Moisés, cuando subió a la montaña, subió como un hombre normal. Cuando bajó de estar en la presencia de Dios, bajó resplandeciendo el aspecto de Dios. Él tuvo que cubrir su rostro. Nosotros, cuando nos adentramos en la presencia de Dios, tenemos que irradiar lo que Dios hace con nosotros. Y esa irradiación se llama testimonio. Y el testimonio es lo que va a traer al hombre de las tinieblas a su luz admirable. No busquemos otra fórmula. Si han usado fórmulas en el paso del tiempo, voy a repartir folletos, voy a tocar de puerta en puerta, voy a hacer una evangelización en una plaza. Créanme, esto es secundario. Si no hay una vida primaria de rodilla y de obediencia,
un reflejo de la santidad de Dios, ¿qué podemos llevar? ¿A qué Dios estoy sirviendo? Esclavo por Cristo. De Él recibo un salario perpetuo. De Él recibo mi nueva identidad. Antes era criatura de Dios, ahora soy hijo de Dios. Y nos han enseñado siempre, desde la Iglesia romana, de que todo ser humano es hijo de Dios. Y la Biblia no enseña eso. Dios no me llamó hijo cuando me creó, o cuando creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva. No llamó hijo a nadie hasta después de Cristo. Dios nos ha dado una identidad que el hombre no tenía. De ser criatura de Dios a ser hijos de Dios. Soy criatura, sí, porque he sido creado por Él. Soy hijo, sí, porque he sido ganado a precio de sangre. Ahora, ¿puedo decir lo mismo de la raza humana que no ha tenido un encuentro personal? No, sigo pensando que son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Porque el que es hijo ha sido engendrado, y nosotros hemos sido engendrados en Cristo. Y por ser hijos, dice la Biblia, somos herederos y coherederos. Somos dueños, señores, príncipes, que vamos a reinar y vamos a gobernar con el Señor. Recuerden ese periodo del milenio que la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Cristo vendrá en una segunda ocasión. No lo confundan con el arrebatamiento. Eso es una cosa. Cuando Él viene a buscar a su iglesia, se la lleva, hace las bodas del Cordero y luego baja para, una vez acabado el periodo de la gran tribulación, entra en el periodo del milenio, donde nosotros venimos con Cristo a reinar y seremos gobernadores en distintas partes del globo terráqueo. Y estaremos un tiempo para mostrar al mundo que Cristo es Dios y que Él viene a reinar con vara de hierro. Lo que en un principio vino como siervo humilde, sirviendo, ahora en una segunda ocasión viene sirviéndose al Padre, pero a su vez sirviendo como rey, como señor, como gobernante y como juez. Y nosotros vamos a venir con Él y vamos a ser jueces con Él aquí abajo en la tierra. Vamos a gobernar con Él en la tierra. Pero para gobernar tenemos que ser parte de la familia de Dios. Fíjense todas las cosas que nosotros hemos alcanzado. La identidad de ser criatura a ser hijos de Dios. Nosotros muchas veces perdemos ese horizonte, perdemos eso de vista, nos desanimamos, nos abandonamos, nos da igual, no nos debe dar igual. Nuestro vivir tiene que ser un vivir constante. Y cuando tú veas que flaqueas, busca en el Señor. Y si necesitas a alguien a tu lado, busca entre los hermanos que se toman las cosas de Dios en serio y camina con Él. Aprende de Él para que tú luego puedas ser también un medio de comunicación para otros que andan en debilidad. Dulce refugio en la tormenta. Todos los cristianos pasamos por ese periodo. En Jesucristo el Salvador, Él me alienta. Y esto debes creerlo. Él me alienta y alimenta con su palabra y con su amor. Pero, para que ese aliento sea efectivo en mí, yo tengo que vivir para Él. Si yo no vivo para Él, yo no experimento esto. Estoy cantándolo por cantar. Pasa a la siguiente, Aira. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. ¿Quién se lo cree esto? ¿Quién cree que Cristo es su amigo fiel? ¿Él te traiciona? ¿Tú lo traicionas? Yo lo he traicionado muchas veces. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Llena mi corazón cuando yo me acerco a Él, cuando yo vivo para Él, cuando yo le honro a Él, cuando yo pienso lo que costó mi salvación, cuando yo reflexiono que aquel lugar de sacrificio cruel era mi lugar.
y que el lugar que ahora me ha dado el cielo no me corresponde, me correspondía en el lugar de eterno rencor y en el lugar de eterno tormento. Ese es el lugar que corresponde al ser humano por cuanto se ha rebelado contra Dios. Nadie tiene la culpa de nacer en este mundo. Nadie ha pedido nacer, pero una vez nacido viene arrastrando la semilla del pecado. Pero lo peor a eso es que yo no tengo culpa de haber nacido, no tienes culpa de haber practicado el pecado de forma consciente. Por tanto, si practicas y no reconoces a Dios que es el medio para parar ese estilo de vida que tú llevas, tu eternidad es un sufrimiento continuo. Cuando nosotros olvidamos estas cosas, nos decaemos, nos hacemos cristianos perezosos, cristianos que no sienten ni padecen, cristianos que no prosperan, cristianos que pierden la visión. Y así hay muchos en la faz de la tierra. Hay muchas iglesias, se están abriendo. Pero ¿cuántos cristianos reales hay? Dios está buscando hombres y mujeres sinceros, honestos, que se tomen en serio las cosas de Él. Y sin que nadie te fuerce, si tú te tomas en serio servirle, vas a ver muchas cosas. De la otra forma, no vas a ver nada. Esclavos por Cristo, de Él, yo personalmente me esclavizo de forma voluntaria. Estoy dispuesto a arriesgar mi tiempo, mi dinero, mi conocimiento, mi casa y aún mi propia vida. Y les digo mi propia vida, aún con el temor que puedo sentir a una muerte dolorosa. Pero yo me preparo, pienso en ella, hiperactúo con ella. Es decir, estoy pendiente, hablo de ella, me confronto con ella. Pero ¿saben qué me consuela? La palabra del Señor. Cuando yo leo muerte, todo se hace oscuro. Pero cuando leo muerte y busco en la palabra de Dios la consolación, esto es un paso, esto es nada. Como decía Policarpo, dice, tantos años llevo sirviéndole al Señor que ahora en mis 80 y tantos años, tú, emperador, me estás pidiendo que yo niegue al Señor. Si Él en tantos años de servicio nunca me negó, ¿tú crees que yo le voy a negar ahora? Él estaba preparado. Él estaba sirviendo en el campo de batalla, donde él veía a los cristianos día a día ser crucificados y lo untaban de picho y le pegaban fuego. Ya no era solo el hecho de estar allí en un madero, sino sentir directamente la llaga y la llama en su cuerpo. Y él, a pesar de todo, se mantuvo fiel hasta el final. Romanos 1:1, allí el apóstol Pablo se considera, fíjense, un hombre que llegó a una posición como la de él, tanto ante el pueblo judío como en el pueblo cristiano. Es asombroso cómo este hombre, siendo todo, se rebaja de una forma tan sencilla para servir a Dios. Romanos 1:1 dice, Pablo, en esta versión del 60, dice siervo, doulos. Pero también esta interpretación de doulos puede significar esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo. Fíjense, no está hablando siervo del pastor, que estaba en aquel tiempo allí ministrando al pueblo cristiano, no. No está hablando de ser siervo de Satanás. Está hablando de siervo de Jesucristo, de aquel con el cual tuvo una confrontación camino a Damasco. Aquel que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? A ese, ahora él menciona, Pablo, esclavo o siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué cosa? Apóstol. Una de las figuras más importantes dentro del cristianismo. En una posición de las más elevadas por su ministerio. Y es un hombre que, a pesar de ser apóstol, a pesar de tener una responsabilidad, no busca que le sirvan, sino busca servir. Por amor a Él lo tengo todo por basura. No especifica, Él dice todo. Por amor a Él lo tengo todo por basura.
Mi única meta es servirle, porque yo sé que sea tarde o sea temprano, yo tengo que abandonar esta tierra. Y prefiero abandonarla sirviéndole que abandonándola siendo un cobarde. El apóstol Pablo tiene muchas cosas que enseñarnos con el testimonio suyo. Y él se llama esclavo, apartado para el Evangelio de Dios. Él fue un hombre que abrió camino en el pueblo gentil. Y nosotros no somos apóstoles en el sentido de poder y autoridad como don, pero sí somos apóstoles en el sentido de enviados a predicar la palabra, enviados a llevar el Evangelio. Pero tiene que ser un Evangelio que yo viva, un Evangelio que yo practique, un Evangelio en primera persona y en una relación íntima y profunda con Dios. Si no, nos podemos pasar 20 años aquí anhelando ver almas a los pies de Cristo y no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque nosotros no irradiamos. Tenía la distinción de apóstol y servía como esclavo. Hoy las iglesias evangélicas, tanto de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, como Norteamérica, está ahora la ola de los apóstoles y superapóstoles. Estos hombres que se creen la panacea del cristianismo, se creen que todo el mundo tiene que reverenciarlo. Cuando que él dice, Pablo dice, apóstol, escogido por el Señor para servir. Él se considera un siervo, un esclavo. Y los que hoy están brotando de todas partes se consideran señores. Qué mal uso se hace de la palabra de Dios. Se sacan las cosas fuera de contexto solo por presumir, solo por decir soy. La vida cristiana no es lo que yo soy, sino es lo que es Dios. Tenía la distinción de apóstol y servía como esclavo. Un hombre altamente cualificado se rebaja en la acción humilde de servicio y aprendizaje. Un hombre lleno de compasión por las almas, un hombre enamorado de Jesús, un hombre con disposición de obediencia hasta la muerte. Dicen que no fue Teresa de Jesús la que decía esto, hablando acerca de si no hubiese Dios, yo te amara. Esa famosa poesía que se le añade a Santa Teresa. Hay autores que no están de acuerdo, no fue Santa Teresa quien hablaba de esa exposición magistral de una persona que ama a Dios sin haberle conocido y aún con todo el terror que se enseñaba, dice, a pesar de todo, sigo amando al Señor. Sería bueno que pudiesen leer con detenimiento la poesía esa de Santa Teresa de Jesús. Liberto y esclavo. Ahora empiezan a encajar las piezas. Soy libre en el Señor y esclavo en el Señor. Libre de mi forma de vivir, libre del pecado, libre de las ataduras. Estoy libre de todas esas cosas. Ya tengo carta blanca, ya entro en el cielo, porque Cristo hizo la obra por mí. Pero ahora sepan, nos esclavizamos al Señor que servimos. Le debemos respeto. Y el respeto se muestra, como dice el dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El hecho y el amor se demuestra andando, sirviendo. A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar del rechazo, a pesar del desprecio que podamos recibir, merece la pena servir al Señor. Aunque parezca una paradoja, es una realidad. Parece que estamos mezclando libertad y esclavitud. Pueden ir juntas de la mano. Se puede ser libre del pecado y de la perdición eterna y a su vez ser esclavo del que hizo posible mi salvación y la tuya. Libre para vivir sin temor. No tenemos que tener temor. Como seres humanos siempre nuestra tendencia es a tener temor de las cosas. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él ha preparado lugar
y prepara el camino por nosotros. ¿Por qué tener miedo? Esclavo voluntario para llevar la libertad al esclavo involuntario. Aquel que se acerca a Dios habiendo vivido de forma involuntaria, porque Él no vivió, Él no pidió nacer, el ser humano no ha pedido nacer, sin embargo lleva implícito un pecado y de forma involuntaria vive en un mundo de pecado, para pasar ahora a un estado de liberación, un estado donde ya no será acusado de sus delitos anteriores, pero sí será acusado de sus delitos posteriores. Después de la conversión, tenemos lo que se llama el tribunal de Cristo, donde los creyentes tendremos que dar cuenta. ¿Creen que estamos libres? No. Dios no puede dar la misma recompensa que da al apóstol Pablo, un hombre que se esforzó, a mí, que no hago nada, y encima entro al cielo. ¿Tendré la misma posición? No tendré la misma posición. ¿Tendré los mismos galardones? No podré tener los mismos galardones. No podré tener las mismas coronas por cuanto yo no me he esforzado. Las coronas son solo para los que se esfuerzan. Da igual la condición social. Concluyo. Si eres libre, ¿por qué vives atemorizado? Ser libre implica escoger lo que conviene para la vida cristiana. A nosotros nos conviene vivir obedeciendo. No nos conviene vivir el domingo que venimos a la iglesia, porque salimos igual que entramos. Ahora, si cada día lo vivimos en el Señor, cuando vengo a la iglesia lo disfruto, duplicado, triplicado y cuadruplicado, porque vengo a llenarme, vengo a entrar en la dulce comunión con el Señor y con mis hermanos. Vengo y dejo mis preocupaciones a un lado. Ser esclavo de Cristo implica sujetarse a su voluntad, y su voluntad es que le honremos en el servicio para su gloria y honra de su nombre. No hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que Cristo hizo por la raza humana. Mi padre siempre decía, ¿saben lo que es un coche, un Mini, verdad? O un SEA, 600, esos coches pequeñitos. Decía, mi padre decía, quien no agradece un Mini, esos coches pequeñitos que nada más que cabían 4 y iban todos encogidos hoy, o un 600, dice, quien no agradece un Mini, no agradece un Mercedes. Quien no es